Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Coñaco, y exploremos un poco de los traumas del gigante Esmeralda. Brian Banner, padre de Bruce, siempre creyó que su hijo era un monstruo, por lo que desde su infancia lo maltrataba constantemente. Esto a su vez llevó a que su comportamiento agresivo se extrapolara a su esposa, quien, cansada de los abusos, un día decidió marcharse junto a su hijo. Por desgracia, Brian no permitiría esto, y la asesina antes de que lo haga. Debido a todas esas experiencias, el pequeño Bruce aprendió a reprimir definitivamente sus emociones. Años después, Hulk fue expulsado a los Crossroads, y en cierta ocasión, Spider-Man con su traje simbionte llega a dichos páramos junto a la piedra Matrix. Después de una refriega donde la piedra activa el lado salvaje del simbionte, llegan a un extraño lugar. Allí, la piedra decide unirse al usuario más fuerte, Hulk, pero al hacerlo lo revierte en su forma de Banner, quien sin saber qué estaba ocurriendo, es capturado por los nativos. Inconsciente, una voz le dice que la piedra incrementa su fuerza interna. Esta creía que Bruce era quien daba fuerza a Hulk, pero quien realmente lo hacía era él. Dicho eso, Banner toma una nueva apariencia. Guild Hulk se ha manifestado, y se llama a sí mismo Brian. Una vez presentados a sus captores, enfrenta a la araña gigante que quería devorarlo. Al ver a sus hijos, le pregunta si fue un padre orgulloso. Él ama a los niños, dice mientras pisotea las arañas, sino que le pregunta a su hijo. Tras forcejear un rato, finalmente acaba con la araña gigante ante los ojos de Spider-Man, quien gracias a la piedra en su frente sabe que de alguna forma se trata de Banner. Al verlo, le ofrece a Spider-Man la oportunidad de irse, pero al escuchar que trata de comunicarse con Bruce, está listo para demostrarle que él no está a cargo. Moonboy no permite esto, y manda a Devil Dinosaur contra el monstruo. En ese instante también llegan las Norns, quienes desean conseguir la piedra. El combate se torna cada vez más grande, hasta que un hechizo reminiscente a la energía de Strange lleva consigo a Hulk y Spidey. Solo que este no llega a devolverlos a los Crossroads, más bien aterrizan en una nave, donde el desviante Crow reconoce la piedra como la matriz, así que hará lo que sea para obtenerla. Al ver que sus soldados no son rivales para la unión forzada entre Guild Hulk y Spider-Man, y que puede razonar con la criatura, Crow detiene a sus hombres. Les enseñará a sus invitados el Lemuria. Brian menciona que tiene un arsenal sofisticado. ¿Quiénes podrían ser sus rivales con tales armas? Nada más ni menos que los Eternos. Después de un rato, divisan y destruyen una nave eterna que se aproximaba, acción que provoca conflictos entre Peter y Brian, reforzando sobre todo las ganas de este último de acabar con el héroe. Crow los detiene. La razón de que los Eternos hayan venido es que también quieren la piedra Matrix, creada por los celestiales hace eones, potencia la fuerza de quien se una a ella. Brian pregunta cuánto puede potenciar, pero rápidamente la respuesta no se le es necesaria. Se ha dado cuenta que está limitada por la voluntad del poseedor, y al parecer, él tiene mucha. Tras crecer cada vez más, decide ponerse en contra de Crow. Una vez acabe con él, sus hombres y con Spider-Man, tomará la nave. De un aplauso atronador, parece que se hizo cargo, hasta que el rayo de Icaris lo derriba. Los Eternos han llegado. Para su suerte lo llevó hasta el arsenal. Ahora tiene un arma, aunque Spidey no dejará que la use como si nada. Finalmente, Carnila, la responsable de todo el embrollo y de enviar a los Norns, llega por la piedra. Brian presume que nada podrá separarle de ella, aunque desafortunadamente eso no sale como esperaba. Con la piedra retirada, Hulk emerge nuevamente, sin noción de lo que acaba de pasar. Eventualmente, gracias a la alianza Spidey, Hulk e Icaris, sumado a la ayuda de Odin, se logra derrotar a Carnila. Pasó el tiempo, y Leonard Samson trata de solucionar el problema de desorden de identidad múltiple de Bruce. Para ello viajan a su mente, a sus primeros años, solo que en lugar de ver a su padre, ven a Guild Hulk atormentar al pequeño Banner. Tanto el Hulk salvaje como el gris piden a Samson que detenga el tratamiento,
pero al no obtener resultados, el primero en lanzarse es el salvaje, solo para que su espalda sea rota por la bestia. Le sigue el gris, del cual su pecho es destruido de un golpe. Cuando Bruce está a merced de Guild, Leonard hace que pare. Rato después, junto con Ringmaster, lo sumergen a otra memoria. Esta vez, el momento donde él y su madre iban a marcharse. Aunque fiel a sus recuerdos, Guild está allí para detenerlos. Ambos Hulk tratan de cargar, pero son incinerados por el fuego que emana de su boca. Hecho eso, termina el recuerdo tal y como fue. La madre de Bruce muere a sus manos. El viaje a través de las memorias llega hasta el cementerio donde su madre está enterrada, el día que ambos se reencontraron. Al ver al Guild emerger, los tres se ven asustados, y este sujeta a los Hulks. Finalmente recuerda quiénes son. Uno es su horrible hijo de mocoso, siempre queriendo estar solo, y el otro es cuando iba a la escuela, un monstruo pervertido. Pero Bruce le replica que él era el único monstruo. Estaba loco. Se convenció que su trabajo en radiación había hecho a su hijo mutante. Asesinó a su madre y le tuvo miedo. Vio cómo enloqueció y lo que hacen las emociones. Tenía miedo de ser como él, así que las reprimió. Es débil, expresa, mientras que se disculpa una y otra vez con su madre. En eso, el Guild pierde fuerza y se transforma en lo que es, un donadie, que se desvanece a la llegada de su madre. Gracias a esto nacería un nuevo equilibrio entre Bruce y Hulk. Pasaron los años y cuando Betty murió, Banner se sintió culpable. Para complicar las cosas, se le presentaron síntomas de la enfermedad de Lou Gehrig. No le falta mucho para morir, y que Hulk tome el mando para siempre. Ante esto, visita a Angela Lipscomb, una ex de sus días universitarios, para que le ayude con su problema, ya que ella sabe mucho sobre el comportamiento neuronal y del subconsciente. Cuando los análisis ortodoxos no le convencen y sus pesadillas se hacen más recurrentes, Bruce insiste en usar su método. Al entrar en su mente, se ve en un panorama igual a los Crossroads. Al primero que ve es al Hulk salvaje, quien no desea hablar con Banner, quiere que se vaya. A punto de insultos trata de hacerlo, hasta que viendo que no lo hará se marcha. Después de ello, observa a Joe Fixit y el profesor encadenados. Joe le dice que es inútil. El salvaje, al igual que ellos, está asustado de lo que Bruce ha liberado. A su vez le responde que el lugar donde están es una representación de su subconsciente reprimido. Está tan mal que los ha encadenado a ambos y ha dejado libre a la bestia, la cual está conquistando su mente. Lo quiere todo. Un temblor hace notoria su inminente llegada, mientras que Joe lo sigue poniendo al corriente. Ese monstruo ha tomado control de su mente. Mientras afuera sigue pensando en Betty, su mamá o su papá, lo único que hace es volverlo más fuerte. Sin saber qué hacer, intenta liberar al profesor, pero es inútil. Fixit le dice que solo él puede liberarlo, así que debe soltarlo primero. Bruce se rehúsa a hacer eso. Pronto la sugerencia se convierte en una orden, hasta que es demasiado tarde. La bestia ha llegado. Al estar frente a Banner, no hace nada. Espera que tome una decisión. ¿Se dejará consumir por la culpa y la ira? ¿O optará por otro aspecto de sí mismo que desprecia? De cualquier forma, ha perdido. Así que hace un trato con Joe. Le ayudará a liberar al profesor. Cuando esto termine, él tendrá el día y Fixit la noche. Mientras que Bruce controlará todo desde dentro. Después de amenazarlo para que acepte, el trato es cerrado, con lo que la bestia enfurece y empieza a atacarlos. Joe intenta arremeter, pero de un golpe es derribado. Por suerte hacia el profesor, quien con eso se libera. Ahora ambos Hulk se enfrentan a Guild. Al mismo tiempo, Banner comprende lo que pasa allí. Todo es reflejo suyo. Mientras entra a una cueva, observa varias versiones de Hulk. ¿Eso es lo que es?, se pregunta. No pasa mucho hasta que una le habla. Ha esperado tanto para que se vean. Es Devil Hulk. Este le dice que para evitar sucumbir a su cólera, liberó a sus dos personalidades. Pero eso también ha abierto la puerta al resto.
y eso se debe a la magnitud del problema. De hecho, le asombra que no haya acudido a él antes, pues de todo es el único que puede ignorar la culpa. Recurrió al adolescente furioso y a la amalgama que refleja su madurez, en un intento de salvarlo de la bestia. Pero el verdadero problema es la culpa. Eso alimenta al monstruo. Aun con todo eso, Bruce rechaza liberarlo, solo que Devil ya se siente satisfecho. Le ha dado una luz que nunca le dio antes, y tarde o temprano saldrá, grita mientras que Banner sale de la cueva. Después de que el profesor, agotado, le pide que busque una solución, ve a lo lejos al salvaje. Se percata que lo estuvo viendo en un intento de llamar su atención. Al acercarse, sigue diciendo que quiere estar solo, pero Bruce al fin entiende lo que su niño le ha estado tratando de decir desesperadamente. Toda su vida ha querido ser aceptado, ser querido. Su padre nunca lo hizo y su madre no pudo. Siempre era dejado solo. Cuando ellos se iban, destrozado gritaba dentro de sí que se larguen. Está mejor solo. Pero en el fondo quería decir que vuelvan. Bruce le dice a Hulk que lo necesita. Y tras quedarse en silencio un rato, parte de inmediato a enfrentar a la bestia. Ahora que acepta su niño interior, esa parte de su personalidad regresa con furia renovada. La suficiente para que los tres juntos derroten a Guild Hulk. Tiempo después, durante la Guerra del Caos, Brian es traído de vuelta a la vida. Lo primero que hace es golpear a su esposa y tomar la apariencia combinada de Guild y Devil Hulk. En su pelea se muestra decepcionada de su hijo, pero Hulk ya no quiere mentiras. Nunca tuvo ese poder, solo era la forma que lo veía de niño. ¿Un niño? Más bien un pequeño monstruo retorcido que corrompía todo lo que tocaba. Scar grita por su padre, y Brian se sorprende que se haya reproducido, así que ahora le pondrá fin a todo. Su madre intenta decirle a Bruce que los muertos ganan poder con el cómo le perciben los vivos. Tras utilizar su aliento de fuego contra ellos, Hulk emerge, pero no lo entiende. Mientras más se enoje, más fuerte se vuelve su padre. Derribado, su primera esposa aparece. No solo el miedo lo sostiene aquí. Tras darle una estocada en la cabeza a Brian, dice que eso es gracias a cuánto la ama. Lo que tienen que hacer es estar junto a Bruce para que le demuestre a su padre cuánto le teme ahora. De un soplo destruye la apariencia bestial y Brian vuelve a su forma humana para regresar a la muerte. Esa fue la historia de Guild Hulk, la representación de los traumas y culpa de Bruce Banner, que le atormentaron desde que era un niño. ¿Y ustedes qué les pareció esta historia? Dejen abajo en los comentarios sus opiniones. Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudaría muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.